Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el procedimiento abreviado. Y para hablar de este tema nos acompaña el doctor Jesús Zamora Pierce, quien es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Luz María, por invitarme. Doctor, quisiera que comenzáramos a hablar del procedimiento abreviado. ¿Qué es y cuándo surge la figura del procedimiento abreviado en México? En el año 2008 se hizo una reforma a la Constitución introduciendo muchos cambios en el procedimiento penal. La opinión pública fijó su atención en uno de esos cambios, que es el juicio oral, y se empezó a hablar en prensa y en conferencias, todo de la reforma del juicio oral. Bueno, el juicio oral es una de las novedades que nos aporta la reforma de 2008, pero no es la única. Y yo creo en realidad que ni siquiera es la más importante. Otra novedad mucho más relevante es la que tú mencionas, el procedimiento abreviado. En el artículo 20 constitucional se dijo, en la reforma de 2008, que si el imputado reconoce su participación en el delito y acepta que se le juzgue con las pruebas existentes, el juez citará de inmediato al dictado de la sentencia, y que además a ese individuo que reconoció su participación se le otorgarán beneficios. Eso es lo que dijo la Constitución. Bueno, ahora, primero los códigos que se dictaron en los estados y ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales han reglamentado ese procedimiento abreviado. Yo creo que hay un deseo, hay una intención de que la mayor parte de los casos, una muy mayor parte, un 90-95% de los casos, se vayan por la vía del procedimiento abreviado. Entonces, si no por otra causa, por razones estadísticas, encuentro que es más importante y más interesante estudiar el procedimiento abreviado que el propio juicio oral. Y entiendo que el triunfo o el fracaso de la reforma se van a dar en el campo del procedimiento abreviado. Bueno, el 95% es un porcentaje muy alto. Y bueno, yo quisiera que nos contara cuáles serían los beneficios de aplicar el juicio oral. Los beneficios para cada uno de los involucrados, ¿no? Los beneficios, por ejemplo, para el imputado, porque a mí me parecería que sería difícil, es mi manera de pensar, que quisieran reconocer su culpabilidad. ¿Qué beneficios obtienen tanto ellos? Porque, bueno, ya nos mencionaba que en la Constitución dice, bueno, beneficios, ¿no? ¿Qué tipo de beneficios tiene para el imputado, para la víctima, para la sociedad, para el sistema? Bueno, has hecho una pregunta muy inteligente y además te has cuestionado, bueno, es una reacción humana natural el negar la culpabilidad, el decir yo soy inocente, yo no fui, yo no lo hice. Incluso cuando en nuestro hogar vemos a los niños pequeños que se pelean, ¿quién? No, yo no fui, fue él. ¿Cómo llevar a un individuo a que reconozca su participación en un hecho delictuoso? Creo que se puede hacer con una zanahoria o se puede hacer con un garrote, ¿no? Amenazándolo con algo u ofreciéndole algo a cambio. Ese algo a cambio son lo que la Constitución dice, los beneficios. Esos beneficios, lógicamente, son una disminución de pena. Se le dice al individuo, se te acusa de tal y cual delito, podrías tener una pena de 20 años, pero te vamos a disminuir la pena, te vamos a beneficiar con una disminución de la pena. El problema es cuánto debemos disminuir la pena. Si vemos el derecho comparado en otros países en donde se ha adoptado procedimientos similares al abreviado, normalmente la regla es disminuir un 30% de la pena. En México no hemos actuado así. En México hemos dicho que la disminución de la pena puede llegar hasta una tercera parte de la pena mínima. Prácticamente desaparece la pena, prácticamente ya no hay sanción, la nulificamos. Y además se le ha entregado en el Código Nacional
de Procedimientos Penales se le ha entregado al Ministerio Público la decisión de qué tanto debe disminuirse la pena. Queda al arbitrio y a la posible arbitrariedad del Ministerio Público disminuir la pena en un 5%, en un 10%, en un 20%, en un 80%, o llevarla hasta una cantidad ridícula que es la tercera parte de la pena mínima señalada en el Código. Yo critico esta disposición, considero que es indebida, porque una de las finalidades fundamentales que la reforma de 2008 le pone al procedimiento penal es la de castigar al culpable. No vamos a castigar al culpable si le ponemos la tercera parte de la pena mínima. Y lo que es peor, estamos lanzándole una invitación al inocente para que se declare culpable, porque va a ser un cálculo de que quizá le conviene más declararse culpable y recibir una tercera parte de la pena mínima que arriesgarse al alea del juicio penal. Y también para la sociedad podría quedar como dar una sensación de impunidad, ¿no? Porque, bueno, se le va a dar una pena... Si un individuo ha cometido un delito que la sociedad repudia, un homicidio con agravantes, una violación, y la sociedad ve que se le pone una pena ridícula, que además es tan pequeña que el propio código va a permitir que sea sustituida por trabajo en favor de la comunidad o por una multa, la sensación es exactamente la que tú indicas, impunidad. Y que habría un punto importante de mencionar, ¿el procedimiento abreviado aplica para todos los delitos? En otros países, en casi todos los países que han adoptado este sistema, no aplica para todos los delitos, tan solo para delitos de poca gravedad. La Asociación Internacional de Derecho Penal ha recomendado a los países miembros que no apliquen el procedimiento abreviado a todos los delitos, pero el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que el procedimiento abreviado se aplique a todos los delitos sin excepción, aun aquellos de mayor gravedad, aun aquellos delitos que lesionan a la sociedad en forma más grave, aún en esos delitos procede el procedimiento abreviado. Porque, por ejemplo, en la reforma del 2008 al sistema de justicia penal, pues para muchas situaciones quedaban excluidos, por ejemplo, delincuencia organizada, los delitos más graves. No queda así plasmado en el Código Nacional. En el Código Nacional no. Se deja abierta la puerta para absolutamente todos los delitos. Bueno, ya nos adelantamos un poquito y hemos estado hablando del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es pues un punto muy importante para tocar en este tema, pero yo quisiera, antes de seguir profundizando en lo que dice el Código, preguntarle a usted cuál es su opinión acerca de esta creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la unificación de los procedimientos penales en nuestro país. Bueno, anteriormente, cada estado de la República tenía su Código de Procedimientos Penales, a más del Distrito Federal, que tenía el suyo propio, a más de la Federación, que tenía el Código Federal de Procedimientos Penales. Pero todos esos códigos seguían un modelo más o menos uniforme, seguían el ejemplo del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código del Distrito Federal, los dos códigos más importantes, y no había diferencias trascendentes entre esos códigos. Pero cuando llega la reforma constitucional de 2008, entonces cada uno de los estados se pone a la labor de crear su nuevo código que va a reglamentar la reforma de 2008, y empiezan a surgir diferencias notables. Incluso hubo dos estados, Chihuahua y Oaxaca, que redactaron su código cuando la reforma de 2008 estaba en discusión en el Congreso, antes de que fuera aprobada, lo cual, a mi entender, fue una gran torpeza, porque dictaron códigos de procedimientos penales que venían a reglamentar una reforma constitucional que aún no se había producido. Reglamentaron la Constitución antes de que fuera reformada. ¿Y ellos podían operar como si fuera un sistema acusatorio en su estado? Establecieron sus
llamémoslos sistemas acusatorios, pero lo que sucedió entonces es que empezaron a surgir grandes diferencias entre, por ejemplo, el Código de Chihuahua y el Código de Veracruz, en cuya comisión redactora yo formé parte, entre el Código de Guanajuato y el Código de Durango. Se estaba balcanizando el derecho procesal penal en México y estábamos rompiendo el principio de igualdad ante la ley. No eran iguales los procedimientos en Chihuahua que en Veracruz. No tenía los mismos derechos el procesado en el Distrito Federal que en el Estado de México. Entonces, eso era obviamente indeseable y surgió la idea de tener un solo código, un código nacional aplicable en toda la República, tanto a nivel federal como a nivel local. Para lograr eso, primero fue necesario reformar la Constitución, reformar el artículo 73 de la Constitución, que es el que enumera los temas que son competencia del Congreso. Entonces, se hizo competencia del Congreso el reglamentar la Constitución en lo que se refiere a procedimiento penal. Y surgió el Código Nacional. A mí me parece una excelente idea. Creo que uniforma el procedimiento en la República. Creo que le da a todos los ciudadanos el mismo estatus ante la cara del proceso. Pero tener un solo código es bueno, pero a condición de que sea un buen código. Si es un código mal hecho, entonces no hemos avanzado mucho, ¿no? De hecho, vamos a hacer una pausa y yo voy a regresar con el tema del procedimiento abreviado, que es el que nos aqueja el día de hoy, en el código, cómo está establecido en el código. Pero no sin irme con una pregunta breve, que es, si se existían en los estados, todos tenían un código de procedimientos penales distinto, también eso sucede con el Código Penal, ¿no? ¿También el futuro del Código Penal sería la unificación? La respuesta a tu pregunta es sí, sería benéfico unificar el Código Penal, al igual que se unificaron los procesales. La Academia Mexicana de Ciencias Penales, que es una de las patronas de este programa, a lo largo de toda su vida ha estado sosteniendo la idea de que debe unificarse el Código Penal. Sin embargo, cuando el presidente Peña Nieto inicialmente impulsó la idea de unificar los códigos penales y los procesales, en los estados surgió una oposición, casi diría yo, rabiosa a unificar los códigos penales. Sobre todo hay temas como el aborto, en los que encontramos diferencias radicales entre lo que se piensa en el Distrito Federal y lo que se piensa en Guanajuato. Doctor, nos tenemos que ir a una pausa, pero volvemos un poquito con este tema. Correcto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando del procedimiento abreviado. Doctor Zamora Pierzo, antes de irnos al corte hablábamos de que, bueno, el procedimiento abreviado está legislado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo voy a ser un poquito más específica en el capítulo 4 de los artículos 201 al 207 en este nuevo código. Yo quisiera que usted nos comentara si, como se encuentra reglamentado el procedimiento abreviado en el código, se adecúa a lo que dice la Constitución. Considero que no se adecúa. Y ya habíamos dicho anteriormente que el procedimiento abreviado es quizá
el tema de mayor importancia en este nuevo procedimiento. Es pues muy lamentable que en el procedimiento que va a seguirse, que se va a aplicar para la mayor parte de los casos, el Código Nacional presente características de abierta oposición a lo que dice la Constitución, o por lo menos a lo que yo entiendo que dice la Constitución. Mencionaré algunos temas, ¿no? Para empezar, ¿quién puede solicitarle al juez que se siga un procedimiento abreviado? En el Código dice que el Ministerio Público. El Ministerio Público. En el Código dice que el Ministerio Público, pero regresemos al artículo 20 constitucional, apartado A, fracción séptima. Ahí dice que para que se dé un procedimiento abreviado, el imputado tiene que reconocer su participación en el delito y el imputado tiene que solicitar, tiene que admitir que se le juzgue con las pruebas que existen. Esas condiciones se dan en la persona del imputado y la Constitución, a cambio, le ofrece al imputado ciertos beneficios. ¿Quién va a decidir si acepta los beneficios a cambio de admitir su participación? Pues para mí es bien obvio que el imputado. Entonces es el imputado quien debería tener el derecho de pedirle al juez que se abra el procedimiento abreviado. Sí, porque bueno, en el caso, por ejemplo, que el Ministerio Público decidiera no aplicar o no solicitar el procedimiento abreviado, porque el procedimiento abreviado se solicita al juez, ¿no? No es que el Ministerio Público decida en... No, el Ministerio Público se lo solicita al juez. Debiéselo solicitar el imputado. Y cuando le entrega el Código Nacional esa facultad al Ministerio Público, le entrega la llave de la puerta. O sea, ya el imputado no puede acceder al procedimiento abreviado si no lo solicita el Ministerio Público. Y el imputado no tiene opción de decirle al juez, por favor, yo quiero el procedimiento abreviado. No existe ninguna opción en el Código Nacional. La única llave de la puerta, la única posibilidad de acceder al procedimiento abreviado está en manos del Ministerio Público y no se te ocultará las posibilidades de corrupción. Justo eso es lo que quisiera hablar y la problemática que trae esto, ¿no? Claro. Porque existen como las dos caras de la moneda. Uno, que el Ministerio Público todo se lo lleve a procedimiento abreviado para no tener una carga de trabajo muy grande, o por el otro lado solicitar pues no sé, a cambio del procedimiento abreviado algún otro tipo de beneficio, ¿no? Exacto. ¿Cómo podríamos cerrar esa puerta al Ministerio Público? Bueno, yo creo que la solución que sería conforme con la justicia y que sería conforme con la Constitución sería que quien tuviera el derecho de solicitar que se abra el procedimiento abreviado fuera el procesado. Y en todo caso, darle al Ministerio Público la posibilidad de negarse. Sería una especie de, a petición del imputado, con el consentimiento del Ministerio Público, ¿no? Y bueno, como está establecido ahora en el Código, existe la posibilidad de que alguno de las partes lo niegue, lo se obstaculice. Si el Ministerio Público dice que nos vamos a procedimiento abreviado, habrá... Sí, si el Ministerio Público le solicita al juez que se siga el procedimiento abreviado, todavía será necesario que el juez consulte con el imputado a fin de saber si se dan las condiciones señaladas por la Constitución, es decir, si el imputado admite su participación en el delito y si lo acepta. También saber que tiene derecho al juicio, ¿no? Eso es como muy importante, ¿no? Saber que tiene derecho a juicio. La Constitución establece el derecho a juicio. Para declarar a un individuo culpable es necesario un previo juicio. Eso lo decía desde hace mucho, desde siempre en la Constitución, el artículo 14, previo juicio. Pero ahora, además, la Constitución reformada en 2008 habla de la presunción de inocencia. Entonces tiene que haber un juicio. Pero entonces ahí viene la pregunta, hemos saltado un poco de tema. ¿El procedimiento abreviado lleva a un juicio? ¿La sentencia que el juez dicte podrá ser condenatoria o absolutoria? Este es un tema que la Suprema Corte de Justicia acaba de tocar y de discutir ampliamente en el mes de abril de este año. En un amparo directo, la primera sala de la Suprema Corte trató ese tema y afortunadamente doy gracias a la Suprema Corte
La mayoría de 4 votos resolvió que sí es un juicio. De hecho, ese tema vamos a profundizar un poquito más adelante. Yo quisiera que nos quedáramos con la idea de lo que dice el código. Por ejemplo, usted me estaba mencionando, doctor, que el imputado tiene que reconocer su culpabilidad, participación, no es culpabilidad, porque también en la Constitución dice que no se pueden autoinculpar, ¿no? ¿No sería como contradictorio? No, no es contradictorio que el individuo reconozca su participación, es una confesión, en consecuencia es una prueba, y se va a reunir a todas las otras pruebas que existan en el caso para el momento en que el juez resuelva, ¿no? No avanzo en eso para reservar el tema a la sentencia de la Corte. Pero te hago otra crítica, porque estamos haciendo críticas a lo que dice el Código Nacional. ¿Sí? Formulemos la pregunta, ¿cuál es el juez que debe de juzgar en el caso del procedimiento abreviado? Antes de la reforma de 2008, esta pregunta no tendría sentido. ¿Cuál es el juez? Pues el juez es el juez, el único juez. Antes no había más que un juez. Ese es el juez que dictaba la orden de aprehensión, dictaba el auto de formal prisión, conocía del proceso y dictaba la sentencia. Hacía todo los jueces. Pero ahora hay 2 jueces, uno que se llama juez de control y otro que se llama juez de juicio oral. El juez de control está empapado en la investigación del delito, dirige la conducta del Ministerio Público, le concede o le niega al Ministerio Público la posibilidad de intervenir teléfonos, realizar cateos, detener al individuo. Después le concede plazos al Ministerio Público para que lleve a cabo la investigación y le autoriza o no le autoriza el desahogar ciertas pruebas. Entonces, ese juez de control está profundamente imbricado en la investigación. Y dice la Constitución reformada, el juez que haya tenido participación antes de la sentencia no podrá dictar sentencia. ¿A qué juez se está refiriendo la Constitución? Para mí es obvio. El de control, ¿no? Al juez de control. Pero el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que es el juez de control el que debe dictar sentencia en el procedimiento abreviado. Entonces, eso viola los principios de un proceso acusatorio cuyo fundamento es separar a las autoridades que se ocupan de investigar el delito de las autoridades que se ocupan de juzgar el delito. Entonces, en ese renglón también considero que el Código Nacional es inconstitucional. Bueno, y ahora que nos mencionaba lo del 95%, que a mí me pareció súper interesante, entonces también la carga de trabajo más fuerte sería para los jueces de control más que para los jueces de juicio oral. ¿Tenemos esas capacidades? Si admitimos que los jueces de control sean quienes dicten la sentencia en los procedimientos abreviados, sí, claro, ellos tendrán muchísimo más trabajo que los jueces de juicio oral. Sí, quiero nada más hacer una pequeñísima aclaración. Se espera que el 95% de los casos no vayan a juicio oral, pero eso no equivale a decir que todo ese 95% va a ser procedimiento abreviado. Okay. También hay otros medios de escape, como son, por ejemplo, los arreglos patrimoniales entre imputado y ofendido, pero ciertamente la parte más numerosa, el porcentaje más elevado, se reserva para los procedimientos abreviados. Ok, y hablando de las sentencias y del juez de control, también se establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales que será el Ministerio Público quien decida si se hace una reducción o no de la pena. Así es. ¿Y cuál sería su opinión al respecto? Considero que este es uno de los ataques más graves que se hacen en el Código Nacional a la Constitución. En el derecho penal y procesal penal mexicano, desde siempre, y yo diría que en el derecho procesal de casi todo el mundo, la función del juez fundamental es, a más de declarar si el individuo es culpable o inocente, su función es fijar la pena, individualizar la pena. El artículo 21 constitucional dice que es facultad del Poder Judicial el sancionar los delitos, el fijar la pena. Sí, claro, pues, y es que eso es muy sabido, ¿no? Eso todo es el mundo que
Tiene Yo que ser creo un que juez. hasta quien no sea abogado, dice, ¿qué es juzgar? Pues juzgar es, en un caso penal, decidir si el individuo es culpable o inocente, y si es culpable, ponerle la pena. Incluso los códigos penales tienen artículos que fijan las reglas que el juez debe seguir para individualizar la pena. Bueno, todo eso hoy a la basura. En el Código Nacional se dice que la pena, quizá no con estas palabras, pero es el sentido, la pena la fija el Ministerio Público. Entre el 100% de la pena y el tercio de la mínima de la pena, o sea, un abanico inmenso, el Ministerio Público, sin fundar ni motivar, fija cuál es la pena. Y todavía hay un artículo que dice, el juez no podrá imponer otra pena que la que le haya dicho el Ministerio Público. ¿Cómo puede ser? Entonces, algunos jueces han dicho que esto equivale a convertir a los jueces en sellos de goma que pura y simplemente aprueban todo lo que diga el Ministerio Público. O sea, no se puede poner ni cambiarla. O sea, no si el Ministerio cambiarla. Público dice, yo le dejo un tercio de la mínima. Eso tiene que poner el juez. El juez ya no es un juez. Ese ya no es un juez, es un funcionario administrativo, es un oficial de partes que simplemente da por recibido lo que ya decidió el Ministerio Público. El Ministerio Público no solicita pena, fija pena, individualiza la pena. Eso es monstruoso. Eso convierte al Ministerio Público en juez, eso nulifica al Poder Judicial, lo aniquila. Yo he estado permanentemente esperando que el Poder Judicial se levante en armas para decir que eso no es posible. Bueno, pero sí lo es, de acuerdo con lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y nos podría contar qué dice el Código acerca de cuáles son las funciones entonces del juez de control, ¿no? Bueno, el juez de control nace en la propia Constitución, pero nace en el artículo 16, que habla de la investigación del delito, y el artículo 16 constitucional lo conecta directamente con la investigación del delito. Y el juez de control después va a fijar los plazos, a concederle plazos al Ministerio Público y a decirle qué pruebas le va a admitir y no. Está imbricado en la investigación del delito. No podemos llevarlo a la sentencia. A condición... ¿Pero existe investigación en el procedimiento abreviado como tal? Claro. La investigación del delito se inicia antes de que se inicie el proceso penal, a nivel Procuradurías, Ministerio Público, bajo la vigilancia del juez de control, pero después, una vez dictado el auto de vinculación al proceso, continúan buscándose y aportándose pruebas al proceso, hasta el momento en que o bien se manda el caso a juicio oral, o bien se manda a procedimiento abreviado. Entonces, ¿eso es en qué etapa del procedimiento penal? Es la etapa de instrucción del proceso, que llega hasta el envío al juicio oral o al procedimiento abreviado, ¿no? Yo quisiera preguntarle cuál es el papel de la víctima dentro del procedimiento abreviado, porque también en el código se menciona esporádicamente a la víctima. ¿Cuál es el papel? Bueno, la Constitución reformada en 2008 le da una gran relevancia al ofendido y a la víctima, y pone el acento en el derecho que tienen víctima y ofendido a obtener la reparación del daño. Se busca incluso, antes de que se llegue a la etapa de juicio, se busca conciliar los intereses de esas dos partes, ofendido, víctima e imputado, para que lleguen a un arreglo en donde el imputado, si reconoce su responsabilidad, repare el daño que ha causado y acepte medidas que puedan proteger los intereses del ofendido y de la víctima. Todo eso es aplaudible y es un gran avance. Poner el acento en los intereses del ofendido, dejar de pensar única y exclusivamente en el imputado, todo eso es correcto, ¿no? E incluso en el juicio oral o incluso en el procedimiento abreviado deberá el juez de tener presentes los intereses del ofendido para que eventualmente se le repare el daño. Y al dar la sentencia en el procedimiento abreviado también se habla de la reparación del daño. Debe de y es el juez de control. El juez de control,
al dictar sentencia, si esta es condenatoria, deberá de dictar las normas necesarias para que se repare el daño. Sí. De igual forma, en el código viene que la víctima o ofendido se puede oponer, oponer a que se dé el procedimiento abreviado. Sí, es cierto eso, pero dice, se podrá oponer el ofendido o la víctima siempre y cuando sea una oposición fundada, y no dice más, lo cual nos obliga a nosotros a resolver qué es una oposición fundada. Pienso que la única oposición fundada que podría tener el ofendido sería con base en que no se le repara el daño. Si se repara su daño, se queda sin fundamento para oponerse. En consecuencia, la pena de prisión, por ejemplo, no importa qué tan breve, no importa qué tan ridícula sea, el ofendido no podrá oponerse. Y no podríamos considerar que sería como ninguna víctima va a querer que se haga el procedimiento abreviado, porque la justicia en México como que... Bueno, no, yo diría, si los intereses del ofendido en lo que se refiere a la reparación del daño, que son prácticamente los únicos que tiene, son respetados y protegidos, me parece difícil que pudiese oponerse. Podrá estar en contra, psicológicamente hablando, pero jurídicamente hablando no podrá oponerse, ¿no? Bueno, y un punto muy importante que también está en el código es que la víctima puede oponerse, pero no quiere decir que vaya a negarse el procedimiento abreviado, no. O sea, no... A pesar de esa oposición, el juez concedería el procedimiento abreviado, puesto que esa oposición no estaría fundada en lo único en que podría fundarse, que es en la reparación del daño. Y al final el que decide es el juez de control. El que decide para los efectos de llevar adelante el procedimiento es el juez de control. Y hay un punto más que viene en el código que quisiera tocar, para después del corte que regresemos a hablar de la sentencia de la Corte, que es súper importante, es en el caso de coimputados. A lo mejor podría parecer muy simple la solución, pero yo consideraría que habría como un poco como incongruencia si existe un delito realizado por dos personas y una acepta su culpabilidad y se va por el procedimiento abreviado y la otra no. Entonces yo sentiría, bueno, pues entonces ya no tiene sentido si el otro está diciendo que sí fueron ellos, ¿no? Por ejemplo, un robo. Los dos robaron un coche y uno dice, no, sí fuimos nosotros, por favor, procedimiento abreviado. Y el otro dice que no, yo consideraría que ya tiene perdido el... Bueno, veamos primero la cuestión de saber si puede seguirse un procedimiento abreviado con respecto a uno solo de los imputados en un caso en el que hay varios, y la respuesta es que sí puede, el código lo autoriza. Habrá procedimiento abreviado para ese imputado y habrá juicio oral para el otro imputado. Ahora, que el hecho de que uno de dos o tres o más imputados reconozca su participación en el delito no beneficia en nada a los otros imputados, bueno, es cierto, pero lo mismo sucedería si a todos los juzgan juntos, ¿no? La declaración de aquel que sí reconoce participación y si además como testigo lanza imputaciones contra los otros procesados, pues desde luego los perjudica, así es. Bueno, doctor, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero volvemos. Bien. Al auditorio, por favor, continúe con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en su programa Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios acerca del programa. Doctor Zamora Pierce, ya hablamos de todo del contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales en torno al tema del procedimiento abreviado. Pero bueno, en el bloque anterior tocamos un punto que es muy importante, que me gustaría que usted nos platicara.
voy a dar como una pequeñita introducción, que es el 9 de abril del 2014, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve por mayoría de votos el amparo directo en revisión, es el número 4491 del 2013, y el tema es el procedimiento abreviado, justo de lo que estamos hablando. Yo quisiera que usted nos contara cómo se desenvuelve el caso y qué es lo que resuelve la Corte y cuáles son, pues, los puntos importantes a tocar, ¿no? Importantísimo tema. Sentencia de gran relevancia. Ya hemos dicho que el procedimiento abreviado es el que se aplicará con mayor frecuencia, que plantea una gran importancia, pero que a la vez plantea un gran número de problemas. Y para resolver esos problemas, pues no teníamos mucho material, porque no hay doctrina, esta es una figura nueva, y no hay ejecutorias de la Corte, porque apenas están empezando a llegar casos. Pero en abril, la Corte resuelve ese amparo que tú mencionaste, y el problema que se plantea es el siguiente. Un individuo ha sido acusado de robo. Ese individuo ha sido juzgado en un procedimiento abreviado y condenado. Ese individuo viene a la Corte y dice: no debieron condenarme, porque las pruebas que existían en el expediente no eran suficientes, no eran correctas, no reunían los requisitos para ser valoradas como pruebas de cargo en mi contra y fundar y motivar una condena. Y le pide a la Corte que resuelva ese caso. Resolver ese caso implica resolver una serie de cuestiones que se plantean acerca del procedimiento abreviado. ¿El procedimiento abreviado lleva a un juicio o no? ¿Solamente son juicios los juicios orales o también el procedimiento abreviado lleva a un juicio? ¿En ese juicio hay un juez o hay un oficial de partes? Si es un juez, es un individuo pues que valora pruebas y decide. ¿En un procedimiento abreviado se puede absolver o forzosa y necesariamente habrá que condenar? Son cuestiones vitales, porque se refieren al gran porcentaje, al 95% de los casos. Entonces la Corte resuelve por una mayoría de 4 votos, con un voto particular en contra. Y la mayoría, espero más o menos interpretar lo que dijo la Corte, dice lo siguiente: el procedimiento abreviado desemboca en un juicio. O sea, sí es un juicio, esa es la primera respuesta, sí es. Es un juicio. Como es un juicio, existe la posibilidad de que la sentencia sea condenatoria o absolutoria, igual que en un juicio oral. Para saber si el juez va a condenar o va a absolver, el juez tiene que hacer lo que hace siempre en los juicios: tiene que valorar las pruebas. Y al valorar las pruebas puede negarles valor probatorio a algunas de las pruebas y puede llegar a la conclusión de que no hay pruebas suficientes para fundar y motivar una sentencia condenatoria. Puede absolver. Detengámonos un momento en este punto. Quizá para quien no sea abogado esto pueda resultar sorprendente. Alguien diría: ¿pero cómo? Si el individuo ya confesó su participación en el delito, ¿cómo es posible que lo absuelvan? Bueno, es que incluso si el individuo dice: el Ministerio Público me acusa de estos hechos y yo confieso que es cierto, yo realicé estas conductas. Sí, pero puede ser que esas conductas no sean típicas y no constituyan delito. Habrá que absolver. O puede ser que las pruebas demuestren que el individuo realmente lesionó al que se dice ofendido, pero también las pruebas demuestran que lo lesionó en legítima defensa. Su conducta está justificada, no puede dictarse una sentencia condenatoria. Formulo otra hipótesis, hay muchas. Imaginemos que el individuo realizó las conductas y que las conductas son delictuosas y están tipificadas por la ley. Sí, pero la acción penal ya prescribió. Ahí tenemos otra hipótesis en la cual, a pesar de esa confesión del individuo, deberá ser absolutoria la sentencia. O bien el caso que se le planteó a la Corte:
El individuo confiesa, pero su confesión no basta. Necesitamos además pruebas. El Ministerio Público tiene la carga de la prueba y las pruebas que existen no bastan. Deberá de haber sentencia absolutoria. Que nos quede bien claro que esas hipótesis son todas un poco extraordinarias, que a pesar de esas hipótesis las sentencias absolutorias serán muy minoritarias. Pero ese no es el punto, sino el solo hecho de que pueda haber una sentencia absolutoria nos indica que sigue viva la presunción de inocencia, que sigue viva la carga de la prueba en contra del Ministerio Público. En este punto tendría una duda, porque me pareció leer en el código que no son pruebas como tal en el procedimiento abreviado, sino que son datos, porque todavía, o sea, como que no se llevó a cabo la investigación formal en el procedimiento abreviado. ¿Esto es así o sí son pruebas? Bueno, ya dije que hubo un voto minoritario y ese voto minoritario emplea una serie de argumentos. Ese voto dice que en el procedimiento abreviado hay ciertas garantías que no son aplicables, garantías o bien, usando el lenguaje contemporáneo, ciertos derechos humanos que concede la Constitución, pero que no los concede para quien va a un procedimiento arbitrario, procedimiento abreviado. Entre esos derechos de los que no goza quien va a un procedimiento abreviado, dice el voto particular, está la presunción de inocencia. Ahí no hay presunción de inocencia. Y tampoco hay carga de la prueba. Y el juez no va a valorar pruebas. La figura que nos dibuja ese voto particular es un poco la de un juez que simplemente recibe la petición del Ministerio Público y le da trámite. Ya ese juez no tiene facultades de valorar pruebas y ya no puede exigirle al Ministerio Público que tenga carga de la prueba. No, en el procedimiento abreviado no hay pruebas, propiamente hablando, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales distingue las pruebas de los datos. No, esa es otra cosa, son datos. Y el imputado, al aceptar que se le lleve a procedimiento abreviado, acepta que se le juzgue con base en esos datos. Y el juez no tiene que valorarlos. No son pruebas, no se valoran, no hay presunción de inocencia, hay condena prácticamente automática. Debo decir que el voto particular, en alguna de sus partes, acaba por admitir que sí puede haber una sentencia absolutoria. Y yo creo que al admitirlo entra en contradicción interna, porque de acuerdo con la lógica y con las premisas de las que parte el voto particular, debiera haber llegado a la conclusión de que siempre y en todo caso la sentencia debe ser condenatoria. Porque, y acá agrego un elemento nuevo, el voto particular se refiere a algo que llama el acuerdo, la negociación entre las partes. El voto particular dice que el Ministerio Público y el imputado negocian y llegan a acuerdos. Y una vez llegado ese acuerdo a manos del juez, el juez lo único que tiene que hacer es admitir el acuerdo, la negociación. Acá quiero subrayar que la Constitución reformada en 2008 para nada menciona, nunca menciona la posibilidad de acuerdos entre las partes, ni mucho menos de negociaciones de ningún tipo. El Código Nacional de Procedimientos Penales tampoco menciona eso. Entonces, ¿de dónde saca el voto particular la negociación? Pues la saca del derecho de los Estados Unidos. Ahí sí hay negociación, pero no en nuestro derecho. Se ha mencionado en conferencias, en pláticas, en periódicos, se ha mencionado el plea bargaining norteamericano como una inspiración del derecho mexicano en la reforma de 2008. Pues sí se ha mencionado, pero si nosotros leemos la Constitución, si nosotros leemos el Código Nacional, no está. Viene, sí. Yo creo que en esta sentencia de la Suprema Corte se debate y se resuelve, afortunadamente a mi entender en forma correcta, cuál va a ser
el principio fundamental del derecho procesal penal mexicano a partir de hoy y en el futuro. Y hay dos principios que ahí se debaten. La mayoría de 4 votos se sustenta en el principio de presunción de inocencia. Juicio necesario, juez que valora pruebas. El voto particular se fundamenta en el principio de pacta sunt servanda. Un principio, los convenios deben ser cumplidos. Un principio que no es del derecho penal, sino del derecho civil. Que no es del derecho mexicano, sino del derecho norteamericano. La lucha entre esos dos principios que se da en esta sentencia de la Corte es una lucha que va a continuar, y de la forma en que esa lucha se resuelva depende todo el futuro del derecho procesal penal mexicano. Tuve la oportunidad de leer algunos datos acerca de la sentencia y decían que en la Constitución se establece que el procedimiento abreviado debería de tener los mismos principios del juicio oral, ¿no? Y debatían un poco en torno a esto, que es parte de lo que usted nos está platicando. Yo quisiera saber cuál sería la solución en el caso de, ¿tendrían que hacer cambios constitucionales? No, yo creo que la opinión de la mayoría en esta sentencia de la Corte se basa estrictamente en los principios que señala la Constitución. Esos principios los aplicó la Corte en esta sentencia y los podría, y espero que los aplique en muchas sentencias futuras. No hace falta cambiar la Constitución. Ni siquiera habría falta cambiar el Código Nacional de Procedimientos Penales para esta finalidad específica, sí para otras que ya señalé anteriormente, ¿no? No, yo creo que es una interpretación correcta de la ley constitucional tal como existe el día de hoy. Y bueno, esta sentencia ya fue aplicando el sistema penal acusatorio. Antes de la reforma, ¿no existía algo parecido al procedimiento abreviado en México? Déjame referirme a dos aspectos de tu pregunta. Primero, la reforma de 2008 crea un nuevo procedimiento. Ese nuevo procedimiento tiene que ser reglamentado y entonces varios estados de la República, entre ellos el Estado de México, dictan nuevos códigos de procedimientos penales que entran en vigor y se aplican, y de hecho que se están aplicando el día de hoy. Este caso del cual conoció la Corte había sido resuelto conforme al Código de Procedimientos del Estado de México, y ahí se resolvió. Okay. Pero ahora va a entrar en vigor el Código Nacional, y eventualmente todos los casos ya serán juzgados por el Código Nacional. Digo eventualmente porque habrá una etapa de transición en que se siga aplicando los códigos que dictaron los estados y a los nuevos asuntos el Código Nacional. Bueno, pero ahora tú preguntaste también si antes de la reforma de 2008 no había algo, sí, hay un antecedente. En los códigos de procedimientos penales mexicanos, antes de la reforma de 2008, ya había un procedimiento sumario al cual podía acceder el imputado. Si el imputado le decía al juez, bueno, acepto las pruebas que existen, díctame sentencia, se iba a un procedimiento sumario y en una audiencia se dictaba sentencia. ¿Qué diferencia tiene eso con el procedimiento abreviado? Bueno, que no se le ofrecía ningún beneficio. Entonces, lo nuevo, lo radicalmente nuevo, es la posibilidad de darle beneficios al imputado. Doctor, nos quedan 2 minutitos por si usted nos quisiera dar como pues una idea de los retos que tiene el sistema para aplicar correctamente el procedimiento abreviado. Bueno, el reto, y creo que se desprende de todo lo que hemos venido diciendo a lo largo de esta entrevista, es que el nuevo sistema todavía no existe, todavía no podemos declararlo inaugurado. El nuevo sistema está en construcción, porque un sistema de derecho no son 3 o 4 artículos de la Constitución, sino que es eso, más los códigos que reglamentan la Constitución, más la jurisprudencia de los tribunales federales, más las opiniones de la doctrina,
Y todo eso, como hemos visto, está en construcción, se están haciendo, se están formulando las opiniones de la doctrina. Empiezan a surgir apenas algunas ejecutorias de los tribunales federales y las opiniones son varias, diversas, opuestas, contrarias, contradictorias. Alguna ideología y algunos principios finalmente van a prevalecer, pero en este momento eso no ha sucedido todavía. Y en este momento está la lucha, el enfrentamiento de opiniones, de criterios. Yo espero que prevalezca el criterio que sería conforme a toda la tradición de Occidente, desde la Magna Carta inglesa en Runnymede hasta la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, resultado de la Revolución Francesa, hasta nuestras constituciones, incluyendo nuestra Constitución de 2008, que respetemos el principio de presunción de inocencia, que demos protección al culpable de la misma manera que protección a los intereses del ofendido, que hagamos juicios, no procedimientos administrativos, que no admitamos que la sola confesión del culpable baste para condenarlo, que no dejemos en manos del Ministerio Público el manejar la pena a su antojo. Doctor Jesús Zamora Viers, muchísimas gracias por haber venido a Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Gracias Penales. a ti, Luz María, por invitarme. Al auditorio los espero el próximo martes en un nuevo Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Muchas